Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes de la cuarta semana de la Cuaresma, pero es el quinto viernes de Cuaresma. No es lo mismo, es la cuarta semana, sí, pero ya se acuerda usted que tuvimos un viernes de Cuaresma, el primer viernes, que fue el reconocido como el viernes de ceniza, después de ceniza. Ayer les decía que las cosas en el tema de la Biblia se van complejizando cada vez más. Hoy vamos a tocar un tema bastante difícil, que es lo que tiene que verse con el tiempo. El tiempo. Y en la primera parte tenemos a Monseñor Romero en la vida ordinaria, un monseñor que primero está pendiente del encuentro con los huelguistas de la fábrica de Licia. Hoy Monseñor recibe al doctor Nelson Segovia. Dice Monseñor que él ha sido nombrado juez ejecutor de los rehenes que se encuentran en la huelga de la fábrica de Licia. El tema entonces de la delicia está a nivel judicial, pero el juez sabiamente busca a Monseñor, también habla con Monseñor Urioste, y al parecer entre los dos, Monseñor Romero y Monseñor Urioste, logran darle alguna pista de solución para esa huelga de la fábrica de Licia. Segunda cosa, que Monseñor hoy se reúne con el Senado Presbiteral. La arquidiócesis quizás tenía en ese momento unos 200 sacerdotes entre diocesanos y religiosos, pero de entre todos ellos hay un senado, los que están más cerca del arzobispo, y son electos para 2 años. A los que están entonces se les acaba su tiempo, y hay un tema legal ahí que le encargan al padre José Luis Burguet, que fue profesor nuestro, para que estudie los estatutos y vea y le busque una salida a esa situación de los senadores, sacerdotes senadores. El último aspecto que vamos a ver ahora es que después de venir de Puebla, a Monseñor Romero le pidieron en la Universidad Nacional que diera una conferencia sobre lo que pasó en Puebla. Monseñor propuso una mesa redonda, y si gustan yo consigo la gente para la mesa redonda. Pues en la mesa redonda se da en la Universidad Nacional, y le acompañan en esa mesa redonda el padre Jesús Delgado, que viajó a Puebla, y el padre Octavio Cruz, él es párroco de Aguilares. Cada uno asume un campo. Al padre Jesús Delgado le correspondió hablar de la teología de la liberación. El padre Octavio Cruz es un sociólogo, licenciado en Ciencias Sociales. Entonces a él le dieron que hablara del
marco sociopolítico, económico de América Latina y del país. ¿Y qué le correspondió a Monseñor Romero? Bueno, el papel de la Iglesia en América Latina. ¿Cómo veía Monseñor este papel, ese trabajo de la Iglesia? Y así se titula el documento de Puebla: la Iglesia en América Latina. No la Iglesia en Europa, esa es otra iglesia. La Iglesia en América Latina. Y en esto Monseñor Romero es especialista. Ha estudiado, conoce, fue secretario de la Conferencia Episcopal, fue invitado a Puebla, era querido por muchos obispos en Latinoamérica. Monseñor Romero, de Iglesia y de Iglesia en América Latina, sabía lo suficiente. Oigamos a Monseñor. Martes 27 de marzo. Sorpresivamente me visita antes del desayuno el doctor Nelson Segovia, que ha sido nombrado juez ejecutor de los rehenes que se encuentran en la huelga de la fábrica Delicias. Me cuenta su problema, que es verdaderamente grave, y trato de ayudarle según mis luces, dándole también la colaboración de Monseñor Urioste, con quien se fue a platicar luego. Más tarde hablé con él y creo que las cosas van por buen camino. Toda la mañana la llenó la reunión con el Senado Presbiteral en la casa de las hermanas Somascas, donde nos dieron también el almuerzo. Resultó sumamente interesante el tratar de hacer una evaluación de la arquidiócesis. Se dio tan interesante que se dijo que de vez en cuando debía de hacerse, y si fuera posible, no solo en una mañana, sino dedicarle un tiempo suficiente y profundo para tomar el pulso a la marcha de la diócesis y orientar cada vez mejor nuestra pastoral. Se habló del cambio de senadores, ya que según los primitivos estatutos, su periodo es por 2 años, los cuales ya terminan. Pero se dejó al padre José Luis Burguet el estudio de los estatutos para decidir este punto en una próxima reunión. A las 5 de la tarde fue la mesa redonda en la Universidad Nacional, en la Facultad de Humanidades y Letras. El tema señalado era papel de la Iglesia en América Latina. Participaron el padre Jesús Delgado bajo el aspecto teológico, presentando la teología de la liberación, el padre Octavio Cruz, párroco de Aguilares, licenciado en Ciencias Sociales, que presentó el marco socioeconómico político del país y de América Latina, y finalmente yo, que hablé propiamente del papel de de la Iglesia en América Latina, teniendo en cuenta los documentos recientes de Puebla. La acogida que nuestra universidad dio a esta representación de la Iglesia fue muy conmovedora. El auditorium de Derecho, que es el más grande de la universidad y donde tuvo lugar la mesa redonda, fue incapaz de contener la muchedumbre, la cual también se desbordó por los pasillos y por las terrazas que asoman al salón. Hubo mucho respeto, mucho silencio en las exposiciones, y después, a la hora de las preguntas también demostraron el profundo interés que el mensaje de la Iglesia
representa para este ambiente universitario de profesores y jóvenes, bachilleres, algunos ya profesionales. Yo expresé mi agradecimiento y ofrecí la colaboración de la Iglesia en este esfuerzo de la cultura nacional. El decano de la Facultad de Humanidades, junto con el rector, nos ofrecieron al final una pequeña recepción donde compartimos comentarios sobre el acontecimiento, desde luego positivo por parte de todos ellos. Los comentarios que luego hemos oído también son muy positivos. Por la noche asistí a una cena con los cursillistas de cristiandad que con frecuencia me dan esta oportunidad de compartir con ellos en una forma familiar. Llegamos a la sección de la palabra de Dios para este día viernes de la cuarta semana de la Cuaresma y quinto viernes de la Cuaresma. Hay dos lecturas. La primera tomada del libro de la sabiduría, que lamentablemente no está, es un libro que no está en todas las Biblias. Es un problema de comprensión, y cuando Martín Lutero funda, sin pretenderlo creo yo, una iglesia que hoy reconocemos como iglesia protestante o iglesia de la Reforma protestante, se atrevió a reducir la Sagrada Escritura y eliminaron 7 libros, y entre esos 7 libros que eliminaron está el libro de la sabiduría. Vamos a leer el libro de la sabiduría y seguimos con el Evangelio de Juan. Va a haber una estrecha relación entre las dos lecturas y creo que podemos sacarle un buen provecho a estas dos lecturas. Les decía, ojalá logremos hacer un acercamiento a esa palabra tiempo. Entonces, del libro de la sabiduría leemos el capítulo 2, versículo 1 y del 12 al 22. Y dice lo siguiente: se decían los impíos, razonando equivocadamente, acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte, una muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa
de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de la sabiduría no habla de una persona en particular a quien quieren hacerle daño, no. De ahí se desprende que el libro de la sabiduría ha recogido pensamientos de todo el Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría es el último, prácticamente el último libro que se escribió antes de la llegada de Jesús, posiblemente unos 130 años antes de que llegara Jesús. El libro de la sabiduría recoge epitafios, refranes, y lo constituyó en un libro. Y el libro se llama de la sabiduría. Pero la sabiduría como libro ha recogido la sabiduría popular, la sabiduría de 1200, poco menos, 1200 años de historia. Ya el pueblo de Israel es un pueblo milenario. Hace más de 1000 años salió de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo de Israel ha tenido diferentes etapas. Y esas etapas han dejado una enseñanza. Y esa enseñanza se convierte en sabiduría para que aprendan otros pueblos. Hoy podemos decir que el libro de la sabiduría está diciendo a usted y a mí, en el año 2024, nos está diciendo cómo funciona la cabeza de los que hacen el mal a los que son hijos de Dios. Vamos a ver si es cierto que es hijo de Dios. Lo vamos a torturar, lo vamos a flagelar y lo vamos a matar. A ver si es hijo de Dios, que venga Dios a librarlo. Así funciona el cerebro de los malvados, de los perversos. Lo planifican todo. Así planificaron la muerte de Jesús. Así planificaron el asesinato de Monseñor Romero. Así, malévolamente. Vamos a ver. Ese que se llama Hijo de Dios no coincide con nosotros. Los caminos de Él se contradicen con los caminos de nosotros. Nosotros queremos seguir haciendo el mal y este sale con hacer el bien. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a acabar con él. Y que venga Dios, que es su Padre, dice, que venga y lo ayude. Vamos a dejar planteada una situación que lo vamos a profundizar en el Evangelio respecto del tiempo. El libro de la sabiduría exalta la figura de la persona que es fiel a Dios. Exalta la figura de la persona que se mantiene fiel a la alianza del Antiguo Testamento. Allá nos comprometimos a ser pueblo de Dios, pues sabiduría exalta a los que son pueblo de Dios. Por eso el libro de la sabiduría denuncia a los que atentan contra el pueblo de Dios. Y el libro de la sabiduría pone de manifiesto que todas las personas que hacen el mal creen que acabando con las personas buenas, que acabando con el pueblo de Dios, se acaba el bien. Y eso no les funciona. La persona que hace el bien
puede ser asesinada. Sí, pero eso no acaba con el bien. Porque el bien vino para quedarse. Y el mal, en el libro de la sabiduría, no tiene la última palabra. El mal se mata a sí mismo. Entre los malos se planean el daño uno contra otro y los malos terminan mal. Y el bien prosigue bien. No hay nada que detenga el bien. En la concepción lineal del tiempo que tiene el pueblo hebreo y que nos lo han heredado en muchas cosas a nosotros, la línea del tiempo es: aquí nació este hombre de bien y aquí murió. Aquí nació este hombre de mal y aquí murió este hombre de mal. El libro de la sabiduría, en esa línea del tiempo, hace entender que el hombre del mal comienza aquí, aquí se muere y aquí terminó el hombre del mal. El hombre del bien nació aquí y lo matan aquí, pero su vida no termina ahí. Al ser asesinado, el hombre de bien salta a los brazos de Dios. El hombre del mal se quedó ahí, hasta allí terminó. El hombre de bien, la persona de bien, no lo detiene la muerte. Es Antiguo Testamento todavía, pero casi, podemos decir a esto, casi está en el Intertestamento. Es casi la bisagra de pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Así discurren, dice el libro de la sabiduría, pero se equivocan, pues los ciega la maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. El que hace el mal, el que planifica el mal, el que ejecuta el mal, su vida es corta. No esperan nada más, solo hacer daño. El que hace el bien, quien vive para hacer el bien, vive haciendo el bien y por eso Dios le da una recompensa. El tiempo del que hace el mal es corto. El tiempo del que hace el bien no tiene límite. Nunca termina. Esto es maravilloso. Y en tiempos de Cuaresma es bonito reflexionar esto. El domingo 1 de Dios vamos a estar en San Antonio Abad y un retiro a los agentes de pastoral. Y vamos a hablar precisamente de estos temas. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el misterio de hacer el bien? ¿Dónde y cómo se hace el bien? El evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, el versículo 10 y del 25 al 30. Y dice lo siguiente: Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta,
También él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces, Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él, y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Tenemos que hacer un regreso a lo que hemos explicado de los 4 evangelios. Quiero ver si usted recuerda cuando hablamos de la cristología ascendente y la cristología descendente. Usted se acuerda cuando hablamos de esas 2 palabras. Cristología ascendente. Jesús nació de María, empezó a crecer, fue sintiendo la presencia de algo maravilloso, se da cuenta que esa presencia maravillosa es Dios, se pone a obedecer ese sentimiento, ese impulso, esa inspiración, y de repente se va dando cuenta Jesús que Él es el Hijo de Dios. Cristología ascendente. Él nace sin saber nada. Poco a poco se va dando cuenta de que hay una fuerza que lo atrae y finalmente se confirma que Él es el Hijo de Dios. Cristología ascendente. Cristología descendente. Jesús aparece en medio de nosotros y nosotras, pero Él ya sabe que es el Hijo de Dios. Y sabe que hay una hora establecida. Hay un tiempo establecido. Yo soy consciente que soy hijo de Dios. Vengo con una misión, doy un mensaje. Y yo ya sé que un día va a llegar la hora. Jesús en Juan es respetuoso de su hora, de su tiempo. En el concepto lineal que tenemos de la historia de Israel, 1850 Dios habla con Abraham, 1250 antes de Cristo habla Dios con Moisés, en el año 1000 se establece la dinastía de David, en el año 722 destruyen el reino del norte, en el año 588 destruyen el reino del sur, año 538 regresan, es decir, hay una línea.
Y en el año 0 llega Jesús. Jesús se mete en el tiempo, pero Él no es esclavo del tiempo. Él vino y puso su tienda en medio de nosotros, pero Él no es como nosotros. Él es distinto. Él vino a cumplir una misión, a dar un mensaje. Pero no ha llegado su hora para que le hagan daño. Cuando Jesús está en la boda de Caná, María quiere que Él haga algo. Mujer, no ha llegado mi hora. Y María dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Y Jesús se vio obligado a hacer el bien, aunque no había llegado su hora. Hizo el signo. Hoy le quieren poner las manos. Se hace el escurridizo, se esconde por ahí, pero habla en el templo. Y este no es al que quieren matar. ¿Y por qué anda hablando tan libre? Es que no ha llegado su hora. Nadie le puso las manos, porque no ha llegado su hora. Más adelante, cuando estemos en la Semana Santa, vamos a decir, ahora ha llegado la hora. Pero en este momento del Evangelio de Juan capítulo 7, no ha llegado la hora. Vamos a seguir hablando del tema del tiempo, porque es importante que aprovechemos todo lo que vivimos de la Cuaresma y Semana Santa para que nos clarifiquemos. Espero en Dios que sigamos estudiando este tema del tiempo y el tema de la salvación. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.